Historia de las enfermedades futuras. Llámenme Stanley, vengo de su futuro. Permítanme comenzar por lo que ya les resulta familiar, y siguiendo la corriente del río del tiempo, explorar las dolencias, tanto físicas como mentales, que han aquejado a la humanidad del mañana, hasta el fin de la historia. Síndrome del iPad. Comenzó con el iPad 3 y su pantalla Retina Display, cuya tecnología de renderización de subpíxeles alcanzaba una resolución superior a 300 píxeles por pulgada, mayor que la de la impresión convencional. La calidad de imagen de los libros electrónicos por fin podía competir con el papel. Los expertos lo saludaron como la nueva revolución de Gutenberg y pronosticaron la muerte del sector de las artes gráficas tradicionales. La humanidad se encontraba en el umbral en una nueva era de la lectura. Como de costumbre, los expertos demostraron ser tan miopes como los murciélagos que cuelgan del techo en las grutas oscuras. Apple empezó impulsando una revolución en el mundo de la educación. Entregaron un iPad a cada niño e invirtieron ingentes recursos en desarrollar libros de texto electrónicos con características multimedia que aportasen un valor añadido que ofrecieran integración con las redes sociales. Los escolares, sobre todo los del lejano oriente, se despidieron de sus pesadas mochilas. La columna vertebral se les enderezó, los músculos de hombro y cuello se relajaron, la deformación del cristalino de sus ojos se ralentizó gracias a ángulos de visión más abiertos, imágenes más detalladas y nítidas y sensores de la luz que ajustaban el brillo de la pantalla de manera automática. El futuro parecía brillante, hasta que los padres empezaron a dejar utilizar las mágicas tablets a niños cada vez más pequeños. El usuario de iPad más joven del que se tiene noticia tenía 4 meses y 13 días. El modelo de interacción y manipulación directa del dispositivo permitía que incluso los bebés se lanzasen a vivir aventuras controladas con las yemas de los dedos y se sumergiesen por completo en ellas. Fueron muchos quienes colgaron videos en YouTube en los que se veían bebés jugando con iPads, y su deleite puro y manifiesto cosechó millones de visitas y me gusta. La divertida audiencia no se dio cuenta del peligro agazapado tras estas gozosas escenas. El primer caso confirmado se produjo en Corea del Sur. Park Sung-hwan, de 6 años, fue diagnosticado con autismo, aunque los escáneres MRI y PET no mostraban alteraciones neurales fuera de lo común. Sus síntomas incluían carencia de expresión facial, dificultades lingüísticas y falta de coordinación muscular. No reaccionaba de una manera acorde a su edad ante las emociones manifestadas por sus padres y mostraba un total desinterés hacia el mundo. De hecho, lo único que le interesaba era el iPad, aunque se limitaba a abrir y cerrar aplicaciones todo el tiempo, incapaz de llegar a navegar por internet, jugar o interactuar de algún modo con la funcionalidad de las mismas. Era como si para el mundo consistiese tan solo en las vibraciones que, gracias a la tecnología Force Feedback, desencadenaba el deslizamiento de los dedos por la pantalla. Un sagaz psicólogo clínico infantil estudió a Park y lo comparó con otros casos similares antes de anunciar un impactante paradigma: el síndrome del iPad. El descubrimiento tuvo un enorme eco por todo el mundo y no tardaron en diagnosticarse decenas de miles de casos. El consenso académico estableció que el tipo particular de disfunción perceptiva se debía a que los bebés eran expuestos a la intensa retroalimentación visual y táctil del iPad antes de que sus conexiones neurales sensoriales estuviesen desarrolladas plenamente. Los movimientos de la mano sin un objetivo concreto inducían una sobreabundancia de información sensorial concentrada, tanto visual como táctil, que debía integrarse y coordinarse con el resto del cuerpo de la manera adecuada, para así establecer unos cimientos sólidos sobre los que construir la propia imagen corporal. Este era justo el paso clave que no se daba en el desarrollo de los niños aquejados del síndrome del iPad. A los afectados les parecía que el mundo ordinario se veía borroso, falto de claridad y resolución, que no respondía ante el deslizamiento de sus dedos y carecía de toda magia. Habituados al iPad, tras sus prolongadas y tempranas exposiciones al mismo, su sistema vestibular había desarrollado un filtro especial para las señales sensoriales, que solo permitía penetrar en la corteza cerebral y activar las neuronas a los intensos estímulos del iPad, mientras que los procedentes de otras fuentes eran bloqueadas. Los padres de niños con síndrome del iPad entablaron una demanda judicial colectiva reclamando decenas de miles de millones como indemnización, dado que Apple
no había incluido una advertencia bien visible informando de los graves efectos secundarios que tenía la utilización del iPad por parte de niños de corta edad. El caso fue discurriendo lentamente por diversos tribunales hasta que al cabo ambas partes alcanzaron un acuerdo. Amén de pagar una suma no revelada a los demandantes, Apple también accedió a destinar una cantidad importante a la investigación de terapias de rehabilitación para los aquejados por el trastorno. Al ir creciendo, y gracias a la terapia, los niños afectados fueron aprendiendo a vivir de un modo especial. Los iPads se convirtieron en una prolongación de su cuerpo. Hablaban, expresaban emociones e intercambiaban ideas a través de las tablets. No solo transmitían información mediante texto y su voz, sino también mediante vibraciones, como tiburones en las profundidades abisales o gusanos bajo la tierra, apoyando para ello los dedos a las palmas en los iPads de los demás y experimentando sensaciones que el resto de personas jamás podrían percibir. Eran como extraterrestres camuflados en la sociedad humana, y aparte de los contactos mínimos necesarios para sobrevivir, según las reglas de nuestra economía, se negaban en redondo a relacionarse con las personas normales. Formaron grupos con una organización semejante a la familiar, se localizaban entre sí, copulaban y tenían hijos, todo ello siguiendo reglas y rituales desconocidos para los demás. Cuando las ofertas de ingentes sumas de dinero no consiguieron nada, unos periodistas trataron de filmar a escondidas la vida familiar de algunos afectados por el síndrome del iPad, y lo que pasó fue que los entrometidos desaparecieron. No se preocupen, lo peor todavía estaba por venir. Había una posibilidad entre 8 de que sus hijos también heredasen ese amor más allá de lo enfermizo por el iPad. Estética del enfermismo. A medida que los cambiantes patrones de belleza fueron gradualmente dejando de centrarse en los criterios del hombre hétero, la cirugía plástica fue desplegando mayor inventiva hasta alcanzar su apogeo a mediados del siglo XXI. Sin embargo, la modificación de las características corporales externas ya no bastaba para satisfacer los mudables gustos de una población diversa. Una tendencia estética nueva, o siendo más precisos, antigua, volviendo a ponerse rabiosamente de moda. Sus orígenes podían rastrearse tiempo atrás en el periodo de los Tres Reinos y la dinastía Jin, 220 al 420. He Yan, el fundador de la escuela daoísta Xuanxue, desarrolló una nueva fórmula medicinal llamada polvo de 5 minerales, basada en la cura para la fiebre tifoidea del famoso doctor Shang Xiongyin de la dinastía Han Oriental, y compuesta de una mezcla de polvos de estalactita, azufre, cuarzo, fluorita y bol arménico. El propio He Yan había asegurado lo siguiente: mi fórmula no solo cura la enfermedad, sino que también abre y despierta la mente. El consumo de polvo de 5 minerales por sus propiedades psicoactivas se puso de moda entre los funcionarios letrados. Tras ingerirlo, lo habitual era que el consumidor típico se sintiese agitado, ansioso y acalorado, y tuviera que ir de aquí para allá vestido con prendas holgadas para refrescarse mientras su mente vagaba por un plano distinto. El consumo continuado ocasionaba irritabilidad, cambios explosivos de humor y propensión a entrar en un trance. Un comportamiento bastante en la línea de aquel hombre que, según la leyenda, reaccionó ante una irritante mosca desenvainando la espada y persiguiéndola. En China, la moda de consumir polvo de 5 minerales duró casi 6 siglos. Hasta la dinastía Tang, el polvo errático se convirtió en un poético rasgo distintivo de los miembros de las clases sociales elevadas, en un proceso metonímico similar a las características sociales que más tarde se asociarían al consumo de marihuana y LSD. De manera semejante, con objeto de lograr ajustarse a modelos de belleza mórbidos, los nobles de la Europa medieval contraían la tuberculosis o incluso consumían arsénico, para que su tez luciera esa palidez característica. Ni qué decir tiene que encumbrar los síntomas de enfermedad a rasgos de bellezas no ha sido algo restringido a una época o lugar concreto, y ahora la tecnología podía acudir en su auxilio, combinando agentes que encogían los ligamentos y reducían temporalmente el rango de movimiento de las articulaciones. Con dosis mínimas de tetrodotoxina inyectadas en los músculos faciales, se lograba una simulación de las rígidas poses y expresiones asociadas a los criterios de belleza clásicos de Extremo Oriente. En el distrito de Roppongi de Tokio, era habitual encontrarse mujeres caucásicas de elevada estatura, con el pelo teñido bien negro, que caminaban arrastrando los pies y luciendo una rígida sonrisa que ocultaba cuidadosamente los dientes. En realidad,
eran asistentes ejecutivas de multinacionales que habían decidido someter a tratamientos cosméticos periódicos para inducir la parálisis facial parcial y el caminar constreñido, con objeto de satisfacer no solo las demandas de integración cultural y la morbosa moda de la élite social, sino también las necesidades fetichistas de sus jefes asiáticos. Y luego estaban los parpadeadores, llamados así por un tic neurológico que les hacían parpadear irregularmente cuando sus músculos arbicularis oculi y levator palpebrae superioris se contraían. Quienes padecían trastornos de ansiedad social se implantaban bajo los ojos chips que podían controlar el movimiento muscular mediante estimulación nerviosa. Estas personas crearon un complejo e intrincado sistema de lectura, desciframiento y respuesta que les permitía comunicarse con el solo parpadeo de sus ojos, sin necesidad de lenguaje hablado ni de expresiones faciales. En las reuniones de parpadeadores se veían grupos de individuos silenciosos e impasibles, que se miraban a los ojos y que parecían faros transmitiendo en morse a alta frecuencia. De hecho, algunos incluso podían comunicarse con dos interlocutores al mismo tiempo, parpadeando con cada ojo por separado. Estética y política siempre han ido de la mano. Con el desgarrado telón de fondo de un mundo multipolar, la humanidad no era capaz de alcanzar un consenso sobre la definición de belleza. Los seguidores de la estética del enfermismo aprovecharon los afrontamientos para medrar en los espacios marginales. Durante el multitudinario desfile que se celebró en Saigón para conmemorar los 100 años del final de la guerra de Vietnam, la Falange Agente Naranja se reunió en la plaza Ho Chi Minh y montó un espectáculo basado en la estética del enfermismo, un acto que atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el planeta. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó aviones que volaban a poca altura, fumigaron 76 millones de litros de defoliante con dioxinas sobre más del 10% de los bosques, ríos y terrenos del sur de Vietnam, con el objetivo de arrasar las guaridas de los Vietcongs. El agente naranja, llamado así por los bidones con una franja naranja en los que se transportaba la venenosa mezcla, contenían ácido 2,4-diclorofenoxiacético y 2,4,5-triclorofenoxiacético, ambos extremadamente tóxicos, y químicamente era muy estable. Una vez liberado en el ambiente, el 50% de los componentes tardaban más de 9 años en descomponerse y seguían presentes en el cuerpo humano durante más de 14 años. Estas sustancias químicas también podían pasar por la cadena alimentaria sin ser destruidas. Los componentes de la falange procedían de todo el mundo y estaban bien preparados. Abría la marcha lo que parecía un grupo de niños deformes. Algunos estaban acurrucados en sillas de ruedas eléctricas, con sus inútiles extremidades sacudiéndose como si fuesen de goma, y unos pocos incluso carecían por completo de extremidades. Otros tenían la piel lisa donde hubieran debido hallarse los ojos. También los había con la cabeza deforme por bultos que se asemejaban a los lóbulos de un corazón y con las piernas unidas entre sí como la parte inferior del cuerpo de una sirena. En realidad, no eran personas de verdad, sino animales domésticos, modificados genéticamente y cubiertos con pieles humanas sintéticas. Unos altavoces en sus cuerpos repetían una y otra vez eslóganes políticos pregrabados, proferidos a gritos por unas voces inquietantes. Detrás de ellos venían el destacamento supurante, linfoma de Hodgkin, cloracné, soldados con el cuerpo escarlata como si hubieran sido desollados. Al avanzar, la formación, los sarcomas y bultos que cubrían los cuerpos temblaban, y de forúnculos y sacos reventados resumaban fluidos de diversos colores que pintaban símbolos de paz en el suelo. Los participantes se abrazaban y besaban entre ellos, y escupían a las cámaras, manchándolas y salpicándolas de fluidos corporales, entre gritos ininteligibles. El tiempo y los recursos que debían de haber invertido en preparar el número eran inimaginables. Luego venían las orugas, que tenían que marchar muy despacio porque habían perdido el uso de brazos o piernas. La mayoría eran auténticos minusválidos físicos, pero resultaban sus deformidades con prótesis unidas a su cuerpo, con colgajos de piel sintética o exagerando los ángulos poco naturales de sus retorcidas extremidades. Se asemejaban a criaturas reptantes de extremidades y cuerpos segmentados, salidas de alguna película de miedo, y cuanto más exponían su cuerpo, más atraían la mirada de las cámaras. El clímax de su performance era una recreación de la fotografía El beso del día de la victoria en Times Square,
Aunque en este caso Times Square había sido reemplazado por la Plaza Ho Chi Minh, y en lugar de la enfermera y el marinero, quienes se besaban era una niña deforme y un paciente cubierto de tumores. Los flashes de magnesio se dispararon. Los satélites retransmitieron en vivo la escena y miles de millones fueron testigos del llamativo beso de la gente naranja. ¿Quién era nadie para decir que aquello no fue hermoso? Quebrantamiento del control de la personalidad. Si pudieses elegir ser otra persona, ¿lo harías? No interpretes esto como una de esas perogrulladas de manual de autoayuda, una cucharadita de sopa de pollo para el alma. Me refiero a ser literalmente otra persona. Jung, el discípulo de Freud, que se rebeló contra su maestro, afirmó en una ocasión: yo creo que al menos, en parte, la psique o alma humana no está sometida a las leyes del espacio y del tiempo. Esta cita podría parecer un intento de glosar su concepto de los arquetipos, pero en realidad es producto del impacto que tuvieron sobre él las ideas del I Ching, en el que le inició Richard Wilhelm, un sinólogo alemán. Wilhelm y Jung escribieron juntos El secreto de la flor de oro, un libro de la vida chino, que ha sido descrito como una guía práctica de cómo utilizar la ancestral filosofía daoísta para integrar los distintos elementos de la personalidad. Esta obra, publicada en 1962, resultó ser una predicción visionaria del cada vez más fragmentado estilo de vida de la humanidad. Los sociólogos utilizan el término conjunto de roles para referirse a una estrategia competitiva que los seres humanos han desarrollado a lo largo de su evolución. Por conjunto de roles se entienden los distintos papeles y comportamientos vinculados al estatus social de un individuo, su manera de adaptarse a las interacciones sociales en entornos específicos. No obstante, el conjunto de roles se refiere a cambios de papel controlados, porque se limita al yo freudiano sin influir en el ello inconsciente. La tecnología aceleró la evolución. Muchos de los primeros usuarios de Internet parecieron experimentar una forma leve de trastorno de identidad disociativa, que les permitía cambiar fácilmente de personalidad cuando alternaban entre las diferentes ventanas. Un segundo y un alt-tab bastaban para dejar de ser una persona soltera volcada en el trabajo y convertirse en una descarada seductora hambrienta de sexo. A medida que el tiempo que se dedicaba a Internet se fue volviendo algo más fragmentado, omnipresente y no lineal, empezaron a crearse numerosas personalidades de más que no eran gestionadas adecuadamente. Como si se tratase de componentes de un sistema operativo, estas personalidades se acumulaban en el subconsciente, donde iban socavando en silencio los cimientos del resto de personalidades, hasta que de tarde en tarde emergían con violencia en forma de terribles noticias sobre masacres cometidas por enfermos mentales. A principios del siglo XXII, la interfaz cerebro-ordenador se convirtió en un producto comercialmente viable. Los desarrolladores crearon infinidad de aplicaciones que mediante la conexión cerebro-red permitían a los usuarios operar conscientemente conexiones de datos. Con la popularización de la programación paralela, se desarrolló un sistema operativo llamado Sliding Windows, ventanas deslizantes, que proporcionaba a los usuarios la capacidad de alternar fácilmente entre distintos procesos cognitivos. Como era de esperar, la organización terrorista integrista de Extremo Oriente, Shahi, liberó un troyano llamado rompeventanas, diseñado específicamente para atacar Sliding Windows. El virus se extendió por las redes sociales y se incrustó en los rincones más recónditos de las instalaciones de Sliding Windows de los usuarios, desde donde a continuación sembró el caos total en el gestor de alternancia entre procesos del sistema operativo. Cuando una usuaria infectada flirteaba con su amante, su personalidad para tratar con el jefe pasaba a primer plano. Cuando aguantaba una bronca de se activaba la personalidad para acariciar a su mascota, y cuando el cachorro se frotaba contra sus piernas para que jugara con él, la mujer jadeaba presa de la excitación sexual. Más de 3.000 millones de personas resultaron infectadas con el trastorno de alternancia entre personalidades múltiples, el TAP, la gran plaga de la era cyberpunk. Para detener la expansión del virus, las redes sociales fueron compartimentadas en sectores de cuarentena. En Internet se desencadenó una versión siglo XXII de la casa de brujas medieval con las IA policíacas de la red camufladas como diversos programas e interactuando con usuarios en las redes sociales para evaluar si habían sido infectadas por el troyano. Y si la respuesta era afirmativa, el usuario era aislado a la fuerza de la red y sometido a un proceso de rehabilitación durante la cual no tenía acceso a Internet. Tras finalizar el tratamiento, se evaluaba la capacidad del paciente para controlar múltiples personalidades, y en función de esta valoración, se decidía que sí se le permitía regresar al maravilloso nuevo mundo digital.
De la noche a la mañana, el valor de las empresas fabricantes de tecnología cerebro-ordenador se desplomó hasta mínimos nunca vistos desde hacía 20 años. Sorprendentemente, la China continental apenas se vio afectada por el revuelo que se organizó en Internet. En el mapa que mostraba el progreso del virus por el globo, China continuaba siendo la única zona de un saludable verde oscuro, hecho que despertó el interés del resto del mundo. Tras análisis exhaustivos, los expertos llegaron a la conclusión de que China se había librado por 3 motivos. El primero, la naturaleza extremadamente regulada del sector de Internet en China. El segundo, la última versión del gran cortafuegos chino. Y el tercero, un sorprendente descubrimiento realizado tras una minuciosa comparación entre los datos obtenidos de los fMRI y de las electrocardiografías de usuarios chinos y de un grupo de control que mostraban que el subconsciente de los primeros ya estaba fragmentado de por sí y podía saltar sin problemas entre distintos yoes. Y lo que todavía era más importante, cada una de las personalidades fragmentadas estaba total y sinceramente convencida de ser la verdadera. El descubrimiento dejó pasmado al mundo. La gente desenterró el olvidado y polvoriento volumen de Wilhelm con la esperanza de encontrar inspiración en él. Se desentrañó el secreto del misterioso y ancestral Oriente para gestionar las personalidades y se depositaron las esperanzas de salvar a un mundo al borde del colapso total en que se aplicase de manera combinada con las más modernas técnicas de programación neurolingüísticas, PNL. Se pusieron de moda varias escuelas y sistemas de filosofía mística oriental, como diversas técnicas tradicionales del budismo tántrico que combinaban mudras y posturas para indicar el afianzamiento de las personalidades, y métodos derivados del I Ching, que permitían utilizar software militar para estimular la corteza cerebral con el objetivo de integrar patrones neurales, opuestos, etc. No obstante, la escuela filosófica más influyente fue sin lugar a dudas la divulgada por un ejército del gobierno chino constituido por antiguos miembros de los cuadrantes gubernamentales, que se desplazaron al extranjero para abrir institutos Lao Tse. En los institutos Lao Tse se impartía un plan de estudios integral y sistemático que ayudaba a los afectados por el TAP a encontrar el camino que los llevaría de vuelta a la senda taoísta, mediante la utilización de técnicas tales como ejercicios místicos tradicionales y meditaciones al estilo del budismo Chan. Se ayudaba al alumno a comprender la naturaleza de la vida, hasta lograr que su universo espiritual se reorganizase y recuperase el estado de armonía y equilibrio yin-yang del bebé inocente primigenio. No voy a contarles el resultado de esta campaña. El camino conocido no es el camino verdadero, como diría Lao Tse. Basta con decidir que por primera vez desde que en el siglo XXII Marco Polo escribió Il Milione, la nación china había conseguido una vez más exportar sus maravillosos valores al resto del mundo. Elegías gemelas. Todo comenzó con el descubrimiento de un leñoso árbol perenne en el Amazonas, llamado Duolicotica. Las leyendas nativas aseguraban que la planta estaba hecha de la sangre y la esencia de un dios ancestral que se manifestaba como única cabeza sobre 2 cuerpos. Esto se reflejaba en la biología del árbol, que era dioica. Las plantas masculinas y femeninas crecían una al lado de la otra y se entrelazaban entre ellas para alcanzar la madurez. Tras la fertilización, sobre las parejas de plantas brotaban unos grandes frutos, con cierta semejanza a una cabeza enorme sobre 2 cuerpos esbeltos. Los científicos extrajeron de la planta un compuesto hasta entonces desconocido con propiedades misteriosas, asimismo llamado duolicuotica. Después de entrar en contacto con él de manera accidental, Julia Kristeva, una mujer embarazada que participaba en un ensayo clínico, se convirtió en madre de gemelos. Fue así como el misterio del compuesto comenzó a desvelarse. En pruebas posteriores nacieron 23 pares más de gemelos. Más adelante, los investigadores se referían a ellos como los 24 pares, aunque los medios de comunicación preferían un apodo más sensacionalista y propio de película serie B, los 24 gemelos divinos. El primer par de gemelos, Adán y Eva, fueron famosos en el mundo entero antes de haber aprendido siquiera a hablar. Los gritos y risas de ambos bebés estaban en perfecta sintonía. Daba igual lo lejos que los colocasen, la expresión de uno reflejaba la del otro en menos de 0.3 segundos. Al ir creciendo su vocabulario, su extraño talento se desarrolló hasta convertirse en un espectáculo insoportablemente inquietante. Los gemelos siempre parecían hablar de manera simultánea, y se interrumpían y retomaban lo que estaban diciendo en perfecta sincronía. A primera vista, a un observador le hubiera podido parecer que solo expresaban sus propias ideas, pero la grabación y posterior reproducción de su plática demostró que era un diálogo de lo más eficiente.
No existía retraso alguno debido a la necesidad de comprender al otro. Las dos frases que se superponían en el mismo lapso de tiempo eran enunciado y respuesta. Los electroencefalogramas demostraron que efectivamente podían entenderse entre ellos sin necesidad de palabras. El parloteo simultáneo no era más que un truco de salón para lucirse. Los científicos estaban muy excitados ante este primer caso verificable de telepatía en toda la historia. Los otros gemelos no tardaron en mostrar distintos grados de conexión psíquica. Ante el desconcierto general, las conexiones no parecían depender de ningún tipo de intercambio de estímulos detectables, ondas electromagnéticas, señales bioquímicas, vibraciones por el aire. Incluso cuando cada miembro de una pareja estaba encerrado en una cámara separada y completamente aislada, continuaban sintiendo las emociones y pensamientos del otro. Todo señalaba hacia el poder del dios ancestral, similar al entrelazamiento cuántico. Por muy alejados que se hallasen las partículas, en cuanto un miembro de un par entrelazado cambiaba de estado, el otro también se alteraba de la misma manera. Por aquel entonces, la comprensión de la humanidad tenía de la teoría básica todavía no había llegado al punto en que este fenómeno pasó a considerarse algo consustancial a la naturaleza. Así que, una vez que la fulminante cobertura mediática inicial fue amainando, el proyecto de investigación, incapaz de lograr ningún avance real, pasó a estar clasificado. Todos los sujetos de la investigación fueron incorporados al servicio militar para que actuasen como sistema de comunicación a larga distancia, muchos más sensibles y seguros que cualquier equipo criptográfico. Los militares estadounidenses confiaban en recabar gran cantidad de información gracias a los gemelos. Rusia, Oriente Próximo, Extremo Oriente, la Unión Europea. Los norteamericanos empezaron recurriendo a sobornos para abrir las puertas clave de cada una de esas zonas, y luego utilizaron a los gemelos para transmitir información sin miedo a que pudieran ser detectados. Este método funcionó bien hasta que un romance bastante inesperado sacó a la luz toda la trama. Los miembros del noveno par de gemelos, David y Peter, se enamoraron de la misma mujer japonesa. Siendo más precisos, fue Peter quien, a través del entrelazamiento a larga distancia con David, se enamoró de Minako Noda, una oficial de las fuerzas de autodefensa. Por desgracia, Peter solo podía experimentar ese amor de segunda mano, a través de su hermano. Peter pidió a David, en repetidas ocasiones, que intercambiasen sus puestos, pero este se negó. Empujado por los celos, Peter buscó venganza de una manera apropiada para un miembro de los 24 pares. Peter empezó a transmitir delirios paranoicos a David día y noche, sin cesar, incluso cuando estaban dormidos. David no pudo hacer nada para contener ese torrente y cayó en un estado de delirio, momento en el que Peter le indujo a asesinar a su amante, entregarse y confesar su papel en la trama estadounidense. Tras recuperar la cordura, David se suicidó. Justo en ese instante en el que dejó de respirar, Peter, que estaba sentado sonriendo en un banco de un parque a 3000 kilómetros de distancia, se desplomó y quedó yaciendo inmóvil sobre las hojas caídas, como si hubiera estado esperando ser alcanzado por ese destino. La tragedia conmocionó a los restantes miembros de los 24 pares. Siempre habían vivido con el espejo del alma del otro, pero nunca se habían enfrentado al hecho de que cada uno de ellos también era un individuo, con sus propios deseos, miedos y muerte. A algunos, presa de la desesperación, su don se les antojó una maldición divina, un defecto genético disfrazado de ventaja. Los gemelos eran trágicas marionetas entrelazadas en una vida única, incapaces de deshacer los lazos invisibles del destino y condenados a morir en cualquier momento para acompañar al otro. 5 pares de gemelos optaron por suicidarse. Sus cuerpos fueron enterrados en ataúdes dobles, en tumbas de cemento bien profundas. Los militares ofrecieron a los demás una salida. Podían optar por someterse a un proceso de criopreservación de largo plazo a la espera de que en un futuro lejano se encontrase una solución para su maldición. 6 pares eligieron continuar viviendo en el mundo y apoyarse entre ellos. Otras 6 parejas optaron por entrar en la cámara criogénica, depositando su fe en el futuro. Y los 6 pares restantes se enfrentaron a un conflicto. Un miembro de cada pareja quería ser congelado para escapar a su destino desconocido, mientras que el otro se negaba a renunciar a la vida que ya tenía. Si solo se congelaba a uno de los gemelos, era probable que muriese durante su hibernación cuando el otro expirara. A la postre, las parejas divididas por el conflicto alcanzaron una solución intermedia. Intercambiarían sus lugares una vez cada 10 años. Cuando uno de ellos se adentraba en el sueño criogénico, ponía su vida en manos de su gemelo, confiando en su buena voluntad hacia él. Era como la palabra del Evangelio de San Juan: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros.
La nueva luna. Los científicos nos dijeron que hace 4.400 millones de años un cuerpo del tamaño aproximado de Marte chocó contra la Tierra y los fragmentos producto de la colisión se fusionaron y formaron la Luna. Hace 65 millones de años un gran asteroide golpeó nuestro planeta y provocó la extinción de los dinosaurios. Hace 12.900 años algunos fragmentos de un cometa en proceso de desintegración cayeron sobre la tundra helada de Norteamérica, lo que conllevó no solo a la muerte de los mamuts y otras especies de mamíferos de la megafauna, sino también al desmoronamiento de la antigua cultura Clovis. Durante 1000 años a partir de aquel momento reinó un clima glacial. Los arqueólogos nos dijeron que el catastrófico fin del mundo profetizado por los antiguos mayas para el 2012 iba a estar causado por el planeta X, el legendario Nibiru, que significa embarcación que cruza, en sumerio, que cruzaba la órbita terrestre una vez cada 3.630 años en su veloz y prolongado periplo elíptico alrededor del Sol. Su intensa gravedad provocaría desplazamientos de placas tectónicas, la desviación de los polos magnéticos terrestres, terremotos y tsunamis, alteraciones en el clima y erupciones volcánicas. Esta sería la embarcación que transportaría a la humanidad a una nueva era. El pequeño príncipe astrólogo de Hong Kong nos dijo, con su dulce voz, que el movimiento retrógrado de Venus había llegado a su fin. La clave para comprender el movimiento retrógrado venusino era que siempre llegaba un momento en que terminaba. Eso te daba pie sobre las relaciones que habían perdido su sentido y dejar de mantenerlas solo por costumbre. ¿De qué decir tiene que la humanidad no entró en una nueva era en 2012? Al menos no en mi línea temporal. En lugar de eso, la raza humana experimentó un acontecimiento transformativo en el siglo XXIII. Un gran asteroide, apodado el Trotamundos, de más o menos del tamaño de Shanghái, fue capturado por el pozo gravitatorio del sistema Tierra-Luna, tras un largo viaje por la inmensidad del espacio y terminó estabilizándose en uno de los puntos de Lagrange. A partir de este momento, la Tierra contó con una segunda luna, que fue bautizada Nueva Luna. Tras habituarse al nuevo régimen de mareas y al nuevo panorama celeste, los humanos, especie propensa al romanticismo, empezaron a observar cambios sutiles en ellos mismos. Los ciclos mensuales femeninos se volvieron caóticos y los humores daban bandazos de extremo a extremo. Decenas de miles de fetos interrumpieron su desarrollo debido a desequilibrios hormonales inducidos por la luna nueva, fenómeno descrito como los efectos del lado oscuro de la nueva luna. Una fuerza invisible comenzó a influir sobre la evolución de la raza humana. Algunas personas mostraban extrañas reacciones alérgicas las noches en las que había nueva luna llena. En la piel les aparecían marcas extrañas, se les tensaban las fibras musculares, se les dilataban las pupilas, se aturullaban y se volvían extremadamente agresivas. Se arrancaban la ropa y corrían desnudas a cuatro patas por las calles de las ciudades y por las zonas silvestres, como en un retorno a la adoración primitiva de los animales totémicos. Exámenes ulteriores de estos individuos revelaron que algunos segmentos de sus cromosomas Y todavía conservaban vestigios de las fases más tempranas de la evolución humana. Tras filtrar los perfiles genéticos de la población en busca de esa característica, se añadió, con carácter reservado, la información relativa a los genes en los archivos de los afectados. Debido a la legislación antidiscriminación, sus identidades se mantuvieron en secreto. No obstante, se les exigía tomar fármacos inhibidores y llevar unas lentillas especiales que filtraban la luz para contrarrestar los efectos estimulantes de la luna nueva. Algunos jóvenes urbanitas descubrieron en esto una nueva moda y organizaban fiestas de transformación las noches de nueva luna llena, en las que, con la ayuda de drogas y artilugios, se convertían en fieras y se entregaban a orgías en masa. Los ciclos productivos de cultivos y ganado también se alteraron, y los astrónomos tuvieron que afanarse para concebir nuevos meses, periodos solares y calendarios que se volvieron algo tan complicado que ya nadie era capaz de comprenderlos ni de sacar conclusiones a partir de observaciones astronómicas sencillas. De suerte que los granjeros y la maquinaria agrícola tuvieron que pasar a depender de las continuas actualizaciones oficiales de la información. No obstante, de todos estos nuevos fenómenos, el más llamativo fue el relacionado con quienes eran concebidos durante la nueva luna llena, los llamados huevos lunáticos. Los científicos nunca pudieron explicar el papel concreto que desempeñaba la luz de la nueva luna, en el momento en que el esperma fertilizaba el óvulo o durante la división celular, ni analizando el espectro lumínico, la gravedad, el campo gravitatorio y todos los demás factores posibles, se obtuvo explicación satisfactoria alguna.
Lo único que los científicos sabían era que los fetos que se llevaban en los úteros iban a convertirse en miembros de una raza nueva y diferentes a todas las razas humanas conocidas. La aterrorizada humanidad llegó a la conclusión de que aquellos fetos normales cuyo desarrollo habían sido interrumpidos anteriormente por la nueva luna podían haber sido víctimas de la competencia evolutiva con esta nueva raza. No obstante, más del 97.52% de los padres de estos fetos optaron por continuar adelante con el embarazo, independientemente de que pudieran acabar siendo ángeles o demonios. Los nuevos lunáticos no se diferenciaban en demasía de los seres humanos corrientes en su aspecto físico, salvo por una alteración en el índice de refracción de la epidermis que otorgaba a su piel un brillo parecido al del plástico o al de una membrana fina. Sin embargo, su metabolismo era entre 3 y 5 veces más lento que el de los humanos normales, por lo que también eran excepcionalmente longevos. La mayoría padecía depresión leve, lo que llevó a numerosos padres a temer que pudieran suicidarse. Sin embargo, tras observarlos largo tiempo y llegar a comprenderlos, la gente acabó por darse cuenta de que esos síntomas depresivos eran en realidad los defectos de una barrera mental que mediante un proceso de filtrado les permitía eliminar el exceso de información del mundo exterior y reducir la carga cognitiva y el estrés mental. Los nuevos lunáticos necesitaban concentrar su atención en un problema mucho más importante, un problema que requeriría los esfuerzos de miles de generaciones. El problema era el siguiente. Con el transcurrir de los años, la nueva luna, a la que consideraban un dios creador, estaba condenada a terminar erosionándose. Al irse alterando la estabilidad del sistema gravitacional, la nueva luna abandonaría el punto de Lagrange y, arrastrada por la gravedad, caería sobre la superficie de la Tierra, destruyéndolo todo lenta y poéticamente. Ellos querían salvar la nueva luna. Neotenia. A comienzos del siglo XXI, la gente lo consideraba una enfermedad mental y los especialistas lo denominaban síndrome de Peter Pan. Aunque estos individuos estaban en los 30 o 40, se negaban a crecer y hablaban y se comportaban inmaduramente, como si estuvieran viviendo la fantasía del país de nunca jamás. La realidad los aterrorizaba, rehuían la competencia, evitaban la responsabilidad y las obligaciones, eludían el compromiso cambiante de pareja sin cesar y se refugiaban en la felicidad ilusoria de las drogas y el alcohol. Ellos achacaban todos estos síntomas a que habían tenido una familia sobreprotectora, y algunos incluso albergaban cierto resentimiento hacia sus padres por lo mucho que los habían mimado en la infancia. Al igual que nuestra inmemorial búsqueda de la belleza y la juventud eterna, este fenómeno no era más que otro minúsculo peldaño en la escalera que llevaba a la siguiente etapa. Mediado el siglo XXII, comenzó a extenderse un trastorno del desarrollo que ralentizaba el crecimiento. El reloj biológico de los afectados parecía avanzar a un paso mucho más lento de lo normal, y sus características sexuales secundarias no se desarrollaban hasta alcanzar la treintena. La menopausia y andropausia se retrasaban en la misma medida. Los científicos llegaron a la conclusión de que, al haber aumentado la esperanza de vida hasta superar los 150 años gracias a diversas tecnologías, no era sorprendente que la juventud también se prolongase. Numerosas obras literarias y multimedia celebraron esta dilatada juventud, y los pacientes con el trastorno del desarrollo se convirtieron en el modelo para la evolución futura de la humanidad. Numerosos sociólogos y antropólogos arguyeron motivos que les llevaba a considerar que la afección podía remodelar la cultura y redefinir el concepto de normalidad, con lo que la evolución darwiniana dejaría atrás a los humanos normales del pasado. Pero solo se habían percatado de parte del problema. Comparados con otros animales, los humanos son jóvenes durante un periodo proporcionalmente mucho más prolongado. Entre los primates, la etapa juvenil de lémures, monos rhesus, gorilas y humanos dura respectivamente de 2.5, 7.5, 10 y 20 años. La maduración sexual de la humanidad se produce 5 años más tarde que la de los chimpancés, y lo mismo pasa con la sustitución de los dientes de leche. ¿Por qué necesitamos una infancia tan desproporcionalmente larga? Ya a mediados del siglo XX, los científicos habían descubierto correspondencias fisiológicas entre niños humanos y chimpancés jóvenes, como por ejemplo las dimensiones reducidas de la mandíbula, el rostro plano y la escasez de vello. Humanos y chimpancés comparten el 99.4% de sus genes, pero casi el 40% de aquellos cuya expresión cambia con el paso del tiempo se activan más tarde en los humanos que en los chimpancés, sobre todo los encargados del desarrollo de la materia gris del cerebro, responsables de los procesos de racionamiento más complejos. La mayoría de los expertos en desarrollo infantil informaron a los padres de que los cerebros en proceso de maduración
con la sinapsis aún en fases formativas, eran más receptivas ante la información nueva y contaban con un tremendo potencial para desarrollar nuevas capacidades. El Homo sapiens, con su prolongada etapa de juventud, se colocó a la cabeza en la carrera evolutiva de los primates y logró el primer puesto. Nosotros conservamos en la madurez algunos de nuestros rasgos juveniles, como la ausencia de vello corporal y una cabeza de proporción demasiado grande. Asimismo, nos aferramos durante toda nuestra vida a algunas características cognitivas de la infancia, como la curiosidad y el deseo de aprender. Hay personas que incluso tienen una mutación genética que les permite continuar produciendo la lactancia necesaria para dirigir la leche a lo largo de toda su edad adulta, capacidad que por lo general se pierde cuando los bebés son destetados. Y no solo eso, sino que incluso califican al resto de adultos a los que carecen de la mutación, de intolerantes a la lactosa, como si eso fuese un desarreglo. La neotina era crítica para nuestra especie. ¿Había llegado el momento de una segunda oleada? La comunidad científica deseaba aprovechar esta oportunidad para dar un empujón a la evolución humana, pero se enfrentó con un problema legal. Los pacientes afectados por el trastorno del desarrollo eran adultos legalmente, pero su fisiología y psicología seguían siendo las de un niño. Se desató la controversia sobre si ellos mismos tenían la capacidad para aceptar convertirse en sujetos de un experimento o si por el contrario era necesaria recabar la autorización de algún tutor. Mientras el asunto iba pasando lentamente por los tribunales, las hordas de internet sacaron a la luz la información personal de los familiares de los afectados, a los que criticaron con sorna llamándolos monos egoístas. Alegaban que quienes preocupaban por su propia seguridad pasaban por alto la meta mucho más importante del progreso de la raza humana. No merecían ser calificados de sapiens. Huelga decir que argumentos en esta línea se han esgrimido una y otra vez a lo largo de la historia, cual olas recurrentes en el río del tiempo. La lógica se impuso a los sentimientos finalmente. Los estados asumieron la responsabilidad de tutelar a los afectados. Tras firmar los acuerdos de experimentación con seres humanos en nombre de sus pupilos, suscribieron seguros con primas elevadas y como compensación nombraron beneficiarios a los familiares de los afectados. Todo el mundo cerró el pico y por fin se pudo proseguir con los experimentos. Cual versiones actualizadas de los terapeutas de la naranja mecánica, los científicos pincharon, espolearon y estimularon de diversas maneras a los pacientes, inyectándoles torrentes de información. Se mordían por exponer a la totalidad de la historia y del saber humano a los sujetos del experimento durante su largo, si bien todavía demasiado breve, periodo de plasticidad, con la esperanza de estimular la formación de más conexiones sinápticas complejas en el cerebro humano, algo que no había evolucionado desde hace siglos, para así hacer retroceder las fronteras del conocimiento y obtener soluciones para los numerosos y complejos problemas que acosaban a la humanidad. En su subconsciente, los investigadores se veían como si fuesen Dios y confiaban en crear una nueva raza humana al sexto día. Terminaron consiguiendo orates, retrasados, depresivos, adictos sexuales y vegetales. Los arrogantes investigadores ni siquiera sabían dónde se habían equivocado. No entendían el secreto de los interruptores genéticos. No eran ellos quienes habían tendido la trampa. En el pasado, los humanos domaron lobos y los convirtieron en perros. Trataron de criar adultos cánidos que conservasen determinados rasgos juveniles, como las orejas caídas, el hocico corto, los ojos grandes, las ganas de jugar y el deseo de agradar a las personas, e intentaron eliminar la sed de sangre y la ferocidad del lobo adulto. No lo hicieron porque quisiesen ayudar a los lobos a evolucionar hasta el Canis sapiens, tan solo deseaban que los animales encajaran en la estética humana. Todo se debió a una equivocación causada por una ligera, aunque bastante enfermiza, preferencia por lo que les parecía mono. Dependencia, abstinencia de rituales. Caminas un largo trecho hasta el kiosco y pides la revista. La pagas, la metes en tu bolsa y tras un largo viaje utilizando varios medios de transporte, regresas a un lugar solitario. Enciendes la luz, naranja o blanca pálida, y rasgas el envoltorio de plástico, no biodegradable. Te sirves una taza de té o abres una lata de refresco light, acaricias el dibujo de papel y a propósito o al azar abres la revista por esta página. Comienzas a leer. Cuando terminas, estás pensativo o cansado. Les dices a otros que lean o que no lean esta historia. Has completado un ritual insignificante de los millones que existen en tu vida. Los humanos son animales ritualistas. Desde el pasado ancestral hasta el presente, desde la cuna hasta la tumba. Los rituales fortalecen nuestra mente, cohesionan grupos y culturas, ahuyentan el terror a la muerte, nos ayudan a encontrar nuestro lugar, defienden el significado de la existencia. En todas las culturas
Los poderosos han utilizado rituales para congregar multitudes, obtener riquezas, formar partidos y faccionar y consolidar su dominio. Los rituales confieren innumerables etiquetas a la gente, además de su nombre. Les proporcionan una sensación de pertenencia, si bien, a la postre, para el propio yo, no existe una etiqueta. En mi época, la tecnología permite que el ritual se convierta en un elemento inseparable de la vida cotidiana. Está implantado en tu interior y llega a formar parte de la herencia genética que transmitirás a tus hijos y a sus hijos y a sus hijos, multiplicándose y mutando, más vigoroso que el propio humano receptor. A lo mejor esto también es cierto en tu época. No puedes controlar el impulso de refrescar la página. La explosión de información provoca ansiedad, pero puede llenar tu alma hueca. Cada 15 segundos mueves el ratón, abres nuestro, abres tu perfil de las redes sociales, echas un vistazo a los comentarios, retuiteas y reblogueas, cierras la página y 15 segundos más tarde repites todo de nuevo. Eres incapaz de parar. Ya no puedes hablar con la gente en la vida real. El aire ha perdido su función como medio de transmisión de la voz. Te sientas en un círculo, en tu mano el último dispositivo móvil y los ojos clavados en él, como adorando el talismán de algún dios ancestral. Tus pensamientos fluyen hasta las plataformas virtuales a través de las yemas de tus dedos. Estás discutiendo, riendo, flirteando, bromeando. Sin embargo, la realidad en derredor es un silencio desierto. No puedes liberarte del control de los entornos artificiales. El ritual es omnipresente. Ya no se restringe a sacrificios, sermones, masas, conciertos o deportes, oficiados en un escenario central donde reina la clásica unidad. El propio ritual está evolucionando, convirtiéndose en computación distribuida en la nube, extendiéndose de manera uniforme hasta por el último recoveco de nuestra vida diaria. Los sensores lo saben todo y regulan la temperatura, la humedad, las corrientes de aire y la luz a tu alrededor. Ajustan tu ritmo cardíaco, equilibrio hormonal, excitación sexual y humor. La inteligencia artificial es un dios. Crees que está ahí por tu bienestar, para proporcionarnos nuevas oportunidades, pero te has convertido en el huevo de la incubadora, la marioneta manejada por los hilos, cada segundo de cada minuto de cada día. Tú eres la víctima del sacrificio que completa este gran ritual eterno. Tú eres el ritual. Los pensadores radicales se obsesionan con cómo abstenerse de todo esto. El origen del poder del ritual deriva de la repetición, no de su contenido. Día tras día la repetición de poses y movimientos va penetrando de manera paulatina en las profundidades de la conciencia, como la cabeza de lectura-escritura de un disco duro, trazando repetidas veces el esquema de una idea, hasta que se convierte en algo indistinguible del propio libre albedrío. Es como en esas películas de ciencia ficción de principios del siglo XXI. El amor romántico es el consumidor más fiel de rituales, junto con el patriotismo. Los radicales tratan de imitar a los luditas de antaño, destruir las máquinas, hackear sistemas, sacar a la gente de su sopor, exhortar a todos a abandonar la tecnología y regresar a la vida salvaje, en la que todos podemos afilar nuestro temperamento contra la muela de la rigurosa naturaleza y confiar en recuperar una simplicidad pura y primitiva. Los medios de comunicación señalan bastante despiadadamente que lo que propugnan encaja a la perfección con los hábitos ritualistas practicados por los budistas zen del Japón del siglo VII. Lo único que se puede hacer es no hacer nada. Como marionetas, con los hilos cortados, los radicales se desploman allá donde se encuentran. Dormitorios, metros, aeropuertos, plazas públicas, oficinas, playas, cadenas de montaje, cafeterías, calles, aseos, no hacen nada, no dicen nada. Tan solo yacen inmóviles y en silencio, esperando a que su cuerpo se consuma, esperando a que su vida se agote. En su guerra contra el significado esgrimen la nada, utilizan la falta de voluntad para disolver la libertad, emplean la pérdida del yo para construir el yo. Los sensores detectan cómo sus constantes vitales se van apagando, e inteligencias artificiales activan robots cuidadores para, mediante la red de transporte, trasladar esos cuerpos en abstinencia hasta las instalaciones sanitarias. Cual esquifes flotando por el río de la gente normal, son llevados hasta salas terapéuticas blancas e impolutas, donde se los reúne y conecta diversos cables y equipos para mantenerlos con vida. Ahora están atrapados en un dilema. De la nada surge una nueva paradoja. Ellos utilizarán su cuerpo para culminar esta pugna inmóvil en la que se constituye el primer caso de suicidio en masa de la historia humana, llevado a cabo imitando la muerte natural. Han culminado
uno de los mayores rituales. Cronosentido anárquico. El tiempo es una ilusión humana, aseguró en Europa un científico judío en 1915. Desde entonces, la placa de acero lisa e inalterable que era el tiempo se fue fundiendo como los relojes flácidos que colgaban de las ramas de los árboles trazados por los pinceles de Dalí. Los científicos trataron de controlar el tiempo por múltiples vías: velocidad, gravedad, entropía, entrelazamiento cuántico, pero a la larga tuvieron que reconocer la derrota. La humanidad lo probó todo en su intento por conquistar este espectro uniforme e incoloro, pero omnipresente. Ya estaba ahí cuando la vida se originó, pero incluso en el umbral de la muerte, las mentes más preclaras no conseguían entender sus secretos. La flecha del tiempo está estrechamente vinculada a todos los miedos de la civilización humana. Tienen una única dirección, y una vez liberada, nunca se detiene, nunca se da media vuelta, hasta llegar a la muerte térmica del universo. En vista de que cambiar el mundo era imposible, la única opción consistía en cambiarse a uno mismo. Los investigadores se centraron en la percepción del tiempo en el cerebro humano. Todos los días, fragmentos de recuerdos emergían en las redes neuroquímicas de miles de millones de cabezas. ¿Acaso no era este fenómeno una modalidad de viaje en el tiempo? Los experimentos demostraron que mediante la estimulación de determinadas áreas del hipocampo se podía inducir la sensación de déjà vu en los sujetos participantes en la prueba y hacerle reaccionar como si en la infancia ya hubieran presenciado un anticipo de las escenas que estaban viviendo. Era como si un maravilloso montador hubiese troceado una vida en segmentos y luego las hubiera vuelto a pegar juntos en un orden distinto para crear la sensación de viaje en el tiempo. Cuando se dominaba este truco, el tiempo se convertía en plastilina en manos del mago, que lo podía estirar y esculpir para que adoptara cualquier forma. Se trataba de una paradoja fascinante, dado que acelerar la actividad cerebral ralentizaba el paso del tiempo exterior y viceversa, era la teoría de la relatividad aplicada al mundo de la conciencia. Los verdaderos expertos en este arte podían hasta implantar un bucle cerrado en el cerebro del sujeto, convirtiendo la vida real del pobre diablo en una versión de Atrapado en el tiempo, en la que se repetía el mismo día una y otra vez, incluso aunque no fuese más de una ilusión creada mediante la manipulación de la memoria. Cronosentido, SL, se creó para aprovechar esta oportunidad. En función de las necesidades de cada uno de los clientes, ofrecían distintos niveles de reajustes de la percepción temporal, servicio por el que cobraban una fortuna. Ni qué decir tiene que la tarifa se calculaba con total precisión en función del tiempo transcurrido en el mundo físico. Los estudiantes del Extremo Oriente, atrapados en una cultura basada en los exámenes, necesitaban aprovechar al máximo el poco tiempo del que disponían. Con la ayuda del cronosentido, la víspera de los exámenes importantes podían quedarse levantados y empapuzarse todos los conocimientos del semestre necesarios para presentar la prueba. Igual que con el pan de memoria de Doraemon, existía un 0.5% de probabilidades de que esto provocara una apoplejía, por lo que entre los estudiantes también se extendió la costumbre de adquirir un fármaco que contrarrestaba este efecto secundario. Por otra parte, quienes buscaban la emoción de las sustancias psicoactivas deseaban justo el efecto contrario, que la experiencia subjetiva del tiempo se ralentizase hasta parecer detenerse. Querían conseguir que el viaje inducido por la droga se expandiera poco a poco, como una explosión congelada en un glaciar, cada bengala estallando con la serenidad y el espíritu zen de una impasible montaña. Se sentaba en la oscuridad esperando hasta sumergirse en el éxtasis químico, hasta que la nube alucinógena devoraba el último rastro de su conciencia y dejaba al cuerpo encargado de mantener tan solo los procesos vitales básicos. Para ellos, el tiempo cesaba de existir, y la única alucinación era la realidad. Los ancianos eran los más fervorosos fans de la memoria y quienes realizaban las peticiones más minuciosas a cronosentido, sin importarles el coste. Tras localizar los días más felices de su vida, los montaban juntos en un rollo con sus mejores momentos, que reproducían una y otra vez durante el escaso tiempo que les restaba. Era la mejor manera de sacar el máximo partido a las postrimerías de la vida, para así poder morir con la sonrisa en el rostro. El ingenio humano nunca se desperdiciaba. Siempre había una mente maligna que sabía exactamente cómo aprovecharlo. Los regímenes autoritarios no tardaron en descubrir el inmenso potencial de esta tecnología. Mediante la utilización
de una variante especial de la misma esclavizaban a sus pueblos y lograban extraer de los ciudadanos el equivalente a 12 horas de trabajo físico y mental en todos los turnos limitados por la ley a 8. Mientras la gente ordinaria se tambaleaba exhausta a punto de desplomarse, el Producto Interior Bruto crecía y crecía, con objeto de que pudiesen descargar parte de la peligrosa presión del exceso de trabajo. Los gobiernos abrieron centros de descanso reservados para trabajadores de vacaciones en los que, mediante diversas técnicas, se les ajustaba ese sentido temporal pasado de rosca hasta lograr algo parecido al equilibrio. Las masas obreras, desconocedoras de la verdad, trabajaban incluso más para ganarse el derecho a disfrutar de vacaciones, durante las cuales lo único que recuperaban era el tiempo que les había sido robado. Por su parte, sus hijos parecían haber nacido con la percepción temporal ya de por sí desequilibrada. Cuando también ellos se incorporaron a la población activa y su sentido del tiempo fue forzado incluso más, la situación empezó a descontrolarse. La siguiente generación aprendió a olvidar una estrategia instintiva para aliviar la sobrecarga del cerebro. Cada cierto tiempo, la periodicidad exacta variaba entre los distintos individuos. Los recuerdos de estas personas se borraban y ellos se despertaban como recién nacidos con la memoria en blanco. Dado que aquellos con la mente reformateada se imitaban entre sí, un salvajismo primitivo comenzó a extenderse como una plaga, y la violencia y la lujuria penetraron las barreras levantadas por la civilización y la tecnología. Estos vándalos se hicieron con el control de calles y ciudades y destruyeron todas las máquinas e instituciones que trataron de cambiar su salvaje naturaleza. Ellos sí que eran los dueños del tiempo. Ellos ya no necesitaban el tiempo. Epílogo. Don de lenguas. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O tal como un lingüista estructuralista lo expresaría, el lenguaje construyó el pensamiento interpretó y transformó el mundo, de modo que el lenguaje fue el primer motor del mundo, fue Dios. Donde quiera que se hallase Dios, allí también se hallaba el demonio. Igual que la luz no puede separarse de la oscuridad, fue el lenguaje, no las herramientas, lo que separó a humanos de simios. El puente entre significante y significado comunicó el mundo de la subjetividad con el mundo físico. El significado era como el agua de Ganges, un torrente ancho y caudaloso. Los seres humanos extraían gotas de experiencia sensorial, las guardaban, clasificaban, generalizaban y sublimaban hasta que la frontera entre el yo y la realidad objetiva quedó definida. Entonces aprendieron a intercambiar ideas entre distintos individuos, a comunicar sus propósitos y la sociedad comenzó a formarse. División de tareas, trabajo, familia, poder, Estado, guerra, todo se construyó sobre estos cimientos. El lenguaje era la unidad de medida de la comprensión, y cualquier debate entre seres humanos se basaba en nuestro sistema lingüístico compartido. Los huecos y brechas seguían existiendo en aquellos puntos que las palabras no alcanzaban a abarcar: religión, música, pintura, amor, dolor, alegría, soledad. Estas palabras son como puntas de iceberg, ocultan sentimientos profundos, enormes y complicados que subyacen bajo la superficie. Han acompañado los genes culturales de la humanidad desde tiempos ancestrales, y como los estratos sedimentarios geológicos se doblan y montan unos sobre otros, entrecruzándose y mezclándose, evolucionando hasta hoy. Cuando hablamos de estas cuestiones, no sabemos de qué estamos hablando. Todas las sociedades desean promulgar legislaciones lingüísticas que consigan encarrilar el pensamiento de las masas, desde el edicto de Qin Shi Huang, para unificar la manera de escribir de todos los chinos hasta la neolengua de 1984, se han desvanecido palabras e inventado nuevos idiomas. En determinados lugares, algunas expresiones solo podían ser utilizadas por ciertas clases, obligada a evitar esas formulaciones reservadas a los nobles y la alta alcurnia. La plebe inventaba argot que exigía al cerebro humano hiperactivo cuando se trata de establecer asociaciones, manejar con soltura su provisión de homónimos, juego de palabras, metonimias y rimas, toda una ocasión para el lucimiento de la lengua y las cuerdas vocales. En cierta época, incluso los festejos eran una herramienta ideológica sometida a disciplina, que se aplicaba con la ayuda de la tecnología. El gobierno emplazó cortafuegos en el centro lingüístico del cerebro de todos los recién nacidos, logrando así, por primera vez en la historia, una red de vigilancia del lenguaje en tiempo real. Cuando lo que un individuo deseaba decir activaba los filtros de su cortafuegos, que se actualizaban continuamente, el dispositivo interrumpía su discurso y lo castigaba infligiéndole la dosis de dolor correspondiente. Por el contrario,
Cuando sus palabras se ajustaban a los deseos de quienes ostentaban el poder, el cortafuegos lo recompensaba con una sensación placentera similar a la de las drogas. Un mundo feliz de recompensa y castigo. El sistema funcionaba tan bien que el pueblo motu proprio concibió una manera de integrar los filtros en sus genes para poder transmitírselos a sus hijos y permitirles fusionarse con el cortafuegos de una manera todavía más eficiente. A la larga, incluso la más ligera insinuación de pensamiento objetable era eliminada antes de que pudiese arraigar, lo que reducía al máximo las posibilidades de ser castigado. El mecanismo fue convirtiéndose poco a poco en parte del inconsciente. Se integró en la zona de la corteza cerebral heredada de nuestros antepasados anfibios, piscícolas y reptiles, y se engranó con los elementos más primitivos del lenguaje humano. Entonces la situación dio un giro. La humanidad nunca ha llegado a comprender del todo qué es lo que sucedió a continuación, ni siquiera en la época de la que yo provengo. Una teoría es que en efecto éramos la creación de una inteligencia superior, que había implantado en nuestra mente un sistema lingüístico altamente complejo que fue evolucionando en paralelo al desarrollo de la civilización. Ahora bien, cuando un invasor foráneo amenazaba sus principios fundamentales, esa inteligencia reinicializó el sistema con los parámetros iniciales y devolvió todo al principio, y encima, este sistema reiniciado era muy contagioso. ¿Te lo imaginas? ¿Un mundo sin lenguaje? Todo se vino abajo. El problema no era que hablar resultase imposible, sino más bien que la humanidad había perdido la herramienta imprescindible para comprender el mundo y comprenderse a ella misma. El universo regresó al caos primigenio. Yo soy un fruto de un segundo sistema. Muy pocos individuos manifestaron síntomas del mismo. Es posible que, en su época, se lo denominase inspiración divina. Ya no era yo quien hablaba las palabras, sino que las palabras hablaban a través de mí. Era como si la inteligencia divina hubiera perdido la paciencia con los estúpidos humanos. Los elegidos, que también aportaron una flamante lógica lingüística, tuvieron que obligar a los ignorantes humanos primitivos a comprender el mundo de esa nueva manera y a reconstruir la civilización. El nuevo mundo parecía mucho más tranquilo, más ilustrado, más perfecto. Los científicos inventaron máquinas de tiempo y descubrieron la teoría de las líneas temporales. Mandaron enviados a universos paralelos a lo largo de las distintas líneas para difundir la doctrina, de forma que los humanos en esos otros mundos pudieran evitar sus errores. A muchos de estos enviados no les aguardaba un destino dichoso. Este es el motivo por el que yo, Stanley, he venido del futuro para hablarles. Por motivos que no me es posible revelar, pronto tendré punto final a mi estancia aquí y abandonaré su línea temporal para saltar a otro mundo desconocido. En su universo, el número 9 es especial, simboliza la permanencia, el renacimiento, lo supremo. Espero que los 9 capítulos de mi doctrina puedan acompañar a las almas perdidas de este mundo cuando franqueen la puerta al final de los tiempos y alcancen la recurrencia eterna.